¿Por qué no se produce la innovación en las organizaciones? ¿Por qué es tan difícil lograr corporativamente generar valor? Para eso me gustaría revisar un poco cuál ha sido el proceso donde nosotros vamos construyendo la innovación. Si nosotros vemos un poquitito la diapositiva, nosotros vemos la famosa rueda. Pero la rueda es tal vez el primer invento significativo de la humanidad. Vemos que la rueda fue un invento importante, la imprenta fue un invento importante, la máquina de vapor, la penicilina. Ahora, la rueda, en el momento que aparece, no hubo una empresa que tenía un plan de negocio para crear la rueda. Había una necesidad que no sabemos de quién y en qué momento fueron transformando algo que era empujar en descubrir que había la posibilidad de hacerlo rodar. Si vamos analizando cómo se va produciendo la imprenta de alguna manera reemplaza la escritura manual. La imprenta, cuando Gutenberg la populariza, cuando Gutenberg la transforma en un medio y la difunde, era una innovación, era un invento que era exactamente. Yo creo que es un invento que se transformó en innovación, pero no porque cambió el caso. Si nosotros analizamos un poco más, podemos ver, por ejemplo, que el vapor fue uno de los grandes inventos que generó uno de los cambios, que fue la famosa revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son las características que tenía la revolución industrial? Que de pronto la máquina reemplaza lo que era la tracción de sangre. Que de pronto tenemos nuevos medios de construcción, nuevos medios que nos permiten, de alguna manera, mejorar ciertas condiciones. ¿Mejorarlas de qué manera? Si analizamos, la rueda reemplazó la mano de obra, el señor empujando, ya no teníamos más las pirámides de los egipcios y los troncos, sino que de pronto la rueda nos permitía armar carros. El vapor, ¿qué nos permitió? Sacar la tracción de sangre, la imprenta reemplazó el escrito. Es decir, cada nuevo medio, cada invención, pues se transforma en innovación, en realidad va cambiando la estructura social, no solamente la estructura comercial. De hecho, los grandes inventos, las grandes innovaciones, los grandes cambios, fueron cambios sociales que después trajeron ventajas económicas. En realidad, muchos de los grandes innovadores no se movían a través de un plan de negocio. Gutenberg no estaba pensando cuánta plata más iba a hacer, sino estaba pensando en algo que iba a construir, que iba a cambiar el futuro de las cosas. Edison se movió en un mundo de construcción, un mundo de diseño, en el cual, por supuesto, él patentó y él fue un gran inventor y al mismo tiempo fue un hombre de negocios, ya en una nueva generación. Pero Edison, sobre todo, era un innovador. Era una persona que podía cambiar el orden de las cosas. Entonces, la innovación como proceso, si lo vamos a adelantar un poco, tiene que ver con un cambio en la forma de resolución de un problema. ¿Cuándo estamos innovando? Cuando estamos realmente cambiando la forma o el orden establecido de algo. Con esto, ¿qué quiero plantear? Que muchas veces lo que nosotros hacemos es, en realidad, tratar de mejorar incrementalmente algo que ya estamos haciendo. ¿Es innovación? Es innovación. Y le hemos dado el nombre de innovación incremental. Pero la innovación disruptiva es aquella que cambia un orden establecido. Entonces, lo que me gustaría que se vea es que, de pronto, yo no sé si WhatsApp es un cambio en la forma de resolución. Esto es un telegrama que, si lo analizamos, desde 1919, tiene casi 100 años de antigüedad. Y se le dice a una señora que quería saber y que estaban muy contentos de verla en el teléfono. Y fíjense que esto es casi un mensaje de WhatsApp. Que es un mensaje de WhatsApp: me encantó verte, me encantó estar con vos, me encantó saludarte. Es decir, de 100 años más tarde, en realidad, la necesidad, la demanda no cambió. Lo que cambió es la plataforma en donde nos estamos comunicando. Entonces, ¿es WhatsApp realmente un cambio disruptivo o es un cambio incremental? Es una nueva forma de comunicarse, más rápida y más cercana. Ahora, ¿eso es importante o no es importante? Yo no sé si es importante. Finalmente nosotros buscamos clasificaciones. Ahora, si lo pensamos como negocio, WhatsApp es un gran negocio. Para los que lo hicieron, obviamente, y para los que lo vendieron. Y para nosotros, ¿es una mejora o no es una mejora en la calidad de vida? Si uno se pone a analizar la innovación como proceso, ¿cuánto tiempo podemos estar antes de tener que prender este aparatito para ver si llegó un mensaje? ¿Cuánto tiempo tenemos de vida libre como anécdota? Otra vez llegué a Panamá
y tenía un problema con el chip, entonces no funcionaba el teléfono. Entonces, primer día, síndrome de abstinencia. Pero ha sido abstinencia aguda, está como el drogadicto que le tienen que dar metadona para poder sobrevivir así de los nervios, porque no puedes controlar la mano. El primer día estás así. El segundo día estás un poco más relajado. El tercer día decís, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo tan loco pensando en la máquina del teléfono? El cuarto día conseguí el chip de nuevo, volvimos a la droga y volvemos a estar felices. Ahora, ¿realmente necesitamos? ¿Es una innovación? Es una innovación, seguramente. ¿Cambió la vida de alguien? Probablemente. Ahora, ¿hay alguna diferencia de fondo con esto que era la innovación de lo que fue el telegrama? Porque antes del telegrama, ¿qué había? Antes del telegrama había probablemente un señor que iba en una carreta llevando un mensaje que era el correo. Pero la necesidad de comunicarse está. Entonces, ¿qué es la innovación finalmente? Entonces, yo creo que la innovación, si lo analizamos, lo vamos a analizar desde el punto de vista social, del impacto que tiene sobre las personas o del impacto que tiene para las organizaciones. Recién, justamente, charlando acá, en Miami se planteaba el tema de una mejora de los procesos o mejora de los tiempos respecto a la utilización de la inteligencia artificial y hablaban de las mejoras en las economías. La pregunta era decir, ¿la mejora para qué? ¿Para la economía de la empresa o para la economía de los empleados? La inteligencia artificial, ¿a quién se está beneficiando? Entonces, toda la innovación tiene dos caras, pero me gustaría que hablemos un poquitito entonces de eso. Si vamos a ver entonces a la innovación desde el punto de vista de la empresa, se puede decir que la innovación es algo que mejora su modelo de negocio, que mejora el modelo de negocio de esa empresa, pensando en la sustentabilidad en el largo plazo. El proceso de comunicación lo facilita. Ahora, ¿es un cambio disruptivo? No sé. Ahora, ¿a quién ayuda finalmente? ¿Nos ayuda a nosotros? Puede ser, nos produce tiempo. ¿Ayuda a la sociedad? Tal vez mejora la comunicación. Pero realmente, lo que nosotros estamos haciendo es estamos viendo la innovación fundamentalmente desde un punto de vista del impacto que tiene sobre el bottom line, es decir, sobre las organizaciones. Pero no estamos midiéndolo realmente sobre el impacto que tienen las personas. Agregamos el emoticón que me parece que es interesante, pero ¿estamos pensando en las personas o estamos pensando en los resultados? ¿Y con esto qué quiero decir? Que cuando empezó la innovación no estaba asociada solamente con un bottom line, no estaba asociada nada más que con la rentabilidad. El que se descubrió la penicilina fue muy importante, pero porque había una necesidad crucial en un momento determinado. Muchos de los grandes inventores terminaron en la pobreza porque no pensaron en un modelo de negocio, pensaron en un proceso de mejora de la calidad de los seres humanos. Entonces, acá yo quisiera plantear un marco que no es un marco social, sino un marco en el cual las empresas, como entes sociales, tienen que plantear la innovación como una parte de un proceso donde generan valor a todos aquellos que están vinculados. Entonces, veamos qué es innovación. Desde el punto de vista del libro verde de innovación, se dice que la innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas económicas y sociales, de forma que aporten soluciones inéditas a los problemas, permitiéndose responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. Entonces, yo creo que hay un problema en la innovación, y es que hemos perdido de vista la segunda parte. Estamos pensando en las empresas, pero las empresas como si fueran un ente que está separado de las sociedades donde muchas veces tiene que estar creando. Me quedé pensando hoy en una de las innovaciones que a mí me encantaban, el famoso Ferrero, el juguete del huevito, que fue una innovación en su momento que mis hijos valoraron, pero era pensar no solamente en el chocolate, era pensar que por qué los chicos iban a comer chocolate. El chocolate, bueno, a la madre le gusta comer chocolate, a los niños por ahí les gusta comer chicle o otra cosa que tiene un valor nutritivo. Pero de alguna manera alguien pensó que había la posibilidad de combinar un juguete con un chocolate, se creó el huevo Kinder y ahora es otra historia. ¿Cuántas generaciones hemos pasado armando juguetitos durante mucho tiempo? Es decir, se generó un valor social y generó un valor económico.
Pero primero tuvo valor social, que fue lo que trajo, y no al revés. Entonces yo creo que una parte de la innovación es que nosotros hemos perdido de vista por qué estamos innovando y para quién estamos innovando. Entonces, como un punto de reflexión, lo que voy a plantear es, si nosotros innovamos, damos retorno. El retorno es una consecuencia del valor, pero no al revés. Y nosotros estamos muchas veces innovando, pensando cómo hacer para generar mayores ganancias, pero no estamos pensando en que las grandes innovaciones se generaron porque alguien quería cambiar un orden establecido de las cosas. Había un orden social y un orden económico, y los dos se combinan. Entonces, un poco en esta discusión sobre el valor de la innovación, me gustaría que veamos un poco las consecuencias de la innovación. Hay una empresa, una organización que se llama IDEO, que fueron los creadores del Design Thinking, o los padres del Design Thinking. Para todos aquellos que les interese la escuela de diseño, ellos trabajan desde un lado social y trabajan con las empresas. Pero para ellos, lo social y lo empresario no pueden estar separados. Entonces, las empresas somos entes sociales que tenemos que estar vinculados con nuestro entorno. Porque la única forma de innovar es entender quién es el que está del otro lado. ¿Para quién estamos innovando? Porque no estamos innovando para nosotros, estamos innovando para un grupo de personas que conviven con nosotros en una sociedad. Entonces, en la medida que nos damos cuenta de eso, empezamos a construir un valor que es un valor genuino. Cuando ese valor genuino es percibido por los mercados, el retorno es económico. Ahora, el problema es cuando nosotros no sabemos quién es el cliente, cuando no sabemos quién es el mercado, cuando no sabemos cuál es el concepto de valor. Y finalmente lo que queremos es vender más, pero sin agregar valor. Entonces, un poco como una reflexión, cuando uno empieza un proceso de innovación, uno debería pensar, ¿estoy realmente innovando nada más que porque lo que me interesa es generar más recursos para la organización? ¿O estoy pensando desde el valor que le voy a generar a la sociedad y como consecuencia de eso, cuál va a ser el retorno para la organización? El problema es que eso no es tan fácil de medir. Entonces, me gustaría empezar a ordenar el tema de la se veía que hay cosas que tenemos en común que cambiar. Pero, por ejemplo, las condiciones de vida van a tener que cambiar, o cambiaron. Hoy, vista la perspectiva del tiempo, podemos decir que la revolución industrial generó trabajo, generó oportunidades para gente que saliera del campo. En el momento en que estamos en la tormenta es más difícil ver si la innovación genera valor. Obviamente que aumentó la productividad, pero si vemos, la innovación es mejora condiciones de vida, aumenta productividad, reduce tiempos de tránsito. Cuando digo tiempos de tránsito, el tiempo de circulación de cosas, el tiempo de circulación de información, el tiempo de circulación, el tiempo de pasaje, o mejoran los contextos. Yo creo que cuando empezó Starbucks no empezó el primer día la empresa pensando vamos a vender 1.000 millones de tazas de café por año, sino empezaron en un momento determinado en Seattle, tratando de satisfacer la necesidad de un grupo de estudiantes que en realidad buscaban un lugar donde podían estudiar y pasarla bien. Pero una oportunidad para servirlos, darles a ellos la posibilidad de darles un espacio para que se puedan comunicar, para que puedan socializar y al mismo tiempo que se puedan comunicar. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en la innovación, tenemos que pensar que el objetivo de la innovación tiene que estar asociado con crear propuestas que sumen valor a las personas, a la vez que generan retorno económico para sus desarrolladores. Pero este es el orden. Generar valor. ¿Qué es valor? ¿Cómo se genera valor? Tal vez es la primera pregunta que tenemos que hacer. Porque si nosotros empezamos a ver cientos de propuestas que pasan por un pipeline, y acá cuento una anécdota que me pasó charlando con una jovencita estudiante que un día me dice, tengo una propuesta, profe, que estoy pensando para hacer una startup. ¿Cuál sería? Lo que estoy pensando es hacer algo así como una especie de Open English, pero que sea Open Chef. ¿Y qué sería un Open Chef? Y si yo no soy capaz de cocinar un huevo, estoy pensando en una aplicación que ayude a las mujeres como yo, que no saben cocinar. Estoy hablando de una chica de 27 años, que es graduada de MIT, pero que no es capaz de hervir un huevo con el agua caliente.
Entonces, ¿qué pensó ella? En vez de buscar lo que hubiera hecho mi familia, mi madre, que es el viejo libro que tiene de la abuela, que se abre en la página 347, cómo hervir en huevo, ella dijo, voy a armar una aplicación para las mujeres que no saben cocinar. Y la aplicación va a ser un freemium, es decir, voy a hacer una aplicación que sea gratuita. Si vos querés que te enseñemos a cocinar con algún tipo de inteligencia artificial que te va a ir diciendo qué tenés en la heladera, y en base a eso te va a ir dando posibilidades de función. O, si seguimos, la otra posibilidad es hacer ya la parte premium, que es tener tu propio cocinero online, que va a estar en tu tablet diciéndote cómo cocinar. Ahora, ella está desarrollando valor. ¿Cuánto va a generar? ¿Cuánta gente va a comprar eso? ¿Cuánta gente se va a interesar? No sé. Obviamente que hay mucha gente que le puede parecer muy interesante la idea, y hay muchas mujeres o hombres que les puede interesar saber cocinar, pero después viene el modelo de negocio. Es la última parte. ¿Cómo vamos a hacer plata? Es la última parte de una propuesta de valor genuina que es evaluada o valorada por nuestros clientes. Entonces, si crear propuestas que sumen valor es el objetivo, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo. Vamos a revisar estos dos cómo, el cómo desde lo interno y el cómo desde lo externo. Si nosotros analizamos el cómo, no el por qué. Fíjense que nosotros tenemos a pensar, ¿por qué tengo que innovar? No sé por qué tengo que innovar. Yo no sé si yo quiero innovar. ¿Por qué tengo que innovar? No es la pregunta ahora. ¿Por qué? Para mí está claro. ¿Por qué? Es porque quiero dar mayor valor a un grupo de personas. O sea, la pregunta no existe, la pregunta ya está. Es porque quiero generar valor genuino para un potencial grupo de personas. Ese es el porqué, ya se acabó. Ahora, la pregunta es cómo. El gran problema de las organizaciones hoy es que no saben cómo empezar. Si nosotros hablamos de innovación, todo el mundo habla de innovación. Ahora vean cuántas organizaciones tienen claro cuál es el proceso innovador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo determinar cuál es el futuro? ¿Cómo determinar cuál es el diagnóstico de su situación actual? ¿Cómo definir qué deberían estar haciendo hoy en el tema de innovación? Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría darle dos miradas. La mirada interna y la mirada externa. Si nosotros analizamos un poquitito las miradas, entonces, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con el entorno de las organizaciones? ¿Por qué de pronto las organizaciones siguen caminos que son distintos a los de su entorno? Cuando lo lógico sería que nosotros estuviéramos siguiendo el camino del entorno. Entonces, me gustaría empezar por la mirada. Si avanzamos un poco más, me gustaría desde la organización. Porque, fíjense, esto ahora que estamos todos con el tema de los huracanes y que es un tema que se ha vuelto tan importante, todo esto que estamos viendo acá son posibles trayectorias analizadas de un huracán. Un huracán es un fenómeno que se produce en la Tierra que es no lineal. ¿Qué significa que es no lineal? Significa que pequeñas variables pueden cambiar totalmente el rumbo del huracán. Entonces, cuando uno analiza, fíjense, este mismo huracán, que es el famoso huracán Irma, que pasó hace muy poco tiempo causando desastres, fíjense desde dónde hasta dónde podría haber cubierto. O sea, estamos hablando de islas que están en el Caribe a Tampa, sobre la costa oeste de la Florida. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas piensan básicamente en la innovación de forma lineal. Como que la innovación es el fruto de sentarse en conjunto un grupo de personas para seguir pensando lo mismo que venían pensando y tratar de proyectarlo al futuro. Es proyectar el pasado hacia el futuro usando las mismas herramientas. Entonces, si yo no tengo nuevas herramientas, si no tengo una nueva forma de pensar, ¿qué es lo que hago? Repito el pasado. Lo más fácil es tratar de repetir el pasado. Pero yo me digo a mí mismo, yo no voy a repetir el pasado, voy a pensar distinto. Bien, ¿cómo vas a pensar distinto? ¿Qué vas a hacer para pensar distinto? Hoy estoy en modo de pensar distinto. Entonces, en vez de, y estos son casos reales, de una empresa, en vez de regalarle el Día de la Madre unas flores a la madre, me regalamos comunes. Eso no es pensar, eso no es innovar. Es cambiar una cosa por la otra. Innovar linealmente es tomar lo que ya tengo y tratar de mejorarlo. O sea, hoy agregarle una pantalla más grande a un carro o a un auto es una pequeña innovación. Sí, incremental, sí. ¿Cambian algo? No. Entonces, la innovación en las organizaciones tiene que volverse no lineal. ¿Qué significa no lineal? No lineal significa que si nosotros avanzamos un poco,
La innovación, dice, es el resultado de un conjunto complejo de comportamientos de gente talentosa que se vinculan y se refuerzan entre sí en formas imprevisibles. Esto es dicho por el decano de la Escuela de Ingeniería de Northwestern, que es una de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Es decir, que lo que nosotros empezamos a ver es que la creatividad genuina, la innovación, se da cuando se producen procesos no lineales, no cuando se producen procesos lineales. Es decir, solo ante una computadora yo no voy a pensar definitivamente, no voy a poder cambiar el mundo, por lo menos si yo estoy en el mundo corporativo. Porque yo tengo todo un grupo de personas atrás que me han ido marcando el camino desde el día que entré para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer hoy, qué es lo que tengo que hacer mañana, para poder preparar el presupuesto, para poder hacer lo que voy a hacer dentro de un año, pero copiando lo del año pasado. Además, porque corporativamente es más fácil, no más fácil, pero digamos, es más factible hacer lo que yo vengo haciendo que plantear que lo que tengo que hacer no puede ser una copia de lo que hice el año pasado. Entonces, si nosotros vamos analizando, para ir cerrando un poco todo esto, si vamos viendo lo que se dice entonces, tenemos que tener big picture thinkers, bold idea designers, pero tenemos que tener all out innovators, es decir, ingenieros de todo el cerebro, del lado izquierdo y del lado derecho. Ingenieros que sean capaces de entender todo el conjunto completo. No ingenieros que sean solamente racionales, ingenieros que al mismo tiempo puedan ser creativos, que puedan ser innovadores. Entonces, si analizamos como ejemplo de esto, el design thinking es una metodología de pensamiento no lineal, porque básicamente ¿qué hace? Empatizar, trabajar desde afuera, combinar lo interno con lo externo, donde empiezan a aparecer variables que son consumidores. Los consumidores son variables, son no previsibles, no lineales. Porque un solo consumidor puede cambiar totalmente el espectro de la organización. Entonces, lo que tengo que empezar a pensar en las organizaciones es, si solamente me miro para adentro, difícilmente puedo generar valor. Si miro hacia afuera, si hago participar a mi cliente, a mi posible cliente, voy a obtener información que es la que me va a dar la posibilidad de cambiar internamente. Pero tengo que empezar a abrirme. Ahora, como contraparte, analicemos lo que está pasando en el exterior. Si nosotros vemos un poco hacia afuera, si vemos el entorno de la organización, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la próxima evolución? Porque hoy estábamos hablando de una charla tan interesante tanto sobre las personas como sobre la inteligencia artificial. Pero personas e inteligencia artificial están íntimamente ligadas. Personas son inteligencia. Ahora, la inteligencia artificial es que se separa de las personas. Y acá me parece que vienen estos últimos 5 minutos como para cerrar la presentación, que es que nosotros tenemos que entender que el entorno no es muchas veces lo que nosotros vemos, sino es lo que nosotros creemos que es el entorno. El gran problema para mí de la inteligencia artificial hoy, o de muchos de los modelos que usamos de inteligencia artificial, es que lo que nosotros hacemos es lo que se llama el lookalike. El lookalike no es la persona, sino es un clon de la persona que yo hago en la web. ¿Por qué? Porque si yo veo una persona que come determinadas cosas, que hace determinados viajes, a partir de esa información, yo voy a decir, a vos lo que te va a gustar entonces es esto, esto y esto. Pero eso se está mirando la superficie de las personas, no se están entendiendo las personas. No estamos realmente mirando a la persona, porque estamos mirando su reflejo. Y eso es peligroso, porque al mirar el reflejo no estamos mirando a quién es, y estamos confundiendo el mapa con el territorio. El territorio es la persona, es entender realmente quién es. Y acá vuelvo para atrás. Al viejo almacenero que te conocía porque vivías cerca de tu casa, que tenía el colmado, que te conocía y sabía que te gustaba la cerveza Presidente, o que te gusta la Club Colombia, o que si tenemos uno de Medellín, tenemos unos calorcitos ahí. No vamos a hablar de algunas cosas que nos tienen muy gustosas. Pero si se ponen a pensar, ese viejo tendero que te conocía, sabía quién era tu familia, sabía que te gustaba, pero te conocía a vos como persona. No conocía un clon que decía, ha consumido esto, tomó todo, porque de pronto esa inteligencia puede estar desviada. Si nosotros analizamos, esto lo dice John, inteligencia artificial de Facebook, dice, olvídense de los robots asesinos, no es Terminator el problema. El problema es que son las vías, los desvíos que tienen los programas con respecto a las personas. Hoy ya se ha comprobado que existen programas
que se utiliza, por ejemplo, en la justicia para determinar la posibilidad de deliberar o no a un reo, o darle palabra, salida de bajo palabra, y se ve que en determinadas situaciones hay desvíos contra determinados tipos de razas, contra determinados tipos de etnias. Entonces, si los bots, si las inteligencias hoy no solamente nos están definiendo, y además se están desviando, ¿a quién le están hablando? ¿Quiénes somos nosotros para eso? Somos un reflejo, y encima ese reflejo está distorsionado por el algoritmo. Entonces, si nosotros vamos, lo que nosotros somos, nosotros seguimos siendo personas más allá de los algoritmos que nos representan. Entonces, un poco lo que quiero decir para cerrar con esto es, internamente las organizaciones tienen que empezar a pensar, se tienen que abrir para escuchar, para entender, para participar. Pero tenemos que pensar que la inteligencia artificial no va a reemplazar nuestra capacidad por entender los deseos y las necesidades de nuestros clientes. Podemos tener inteligencias artificiales, podemos tener grandes bases de datos, podemos tener big data, podemos tener realidad aumentada, pero el conocimiento profundo de quién es nuestro consumidor, de por qué nos compra, por qué nos eligen, qué necesita, quién es lo mismo del Telegrama y del WhatsApp. Entonces, un poco para redondear esto, no dejemos que el algoritmo reemplace a la persona. No podemos dejar que la técnica, que la máquina reemplace quienes somos nosotros, seguimos siendo seres humanos. Entonces, un poco para cerrarle todo eso, nosotros tenemos que pensar que tenemos que crear nuevas vinculaciones con actores no tradicionales, es cierto, vamos a trabajar con nuevos actores, nuevos medios, nuevos formatos, vamos a tener que trabajar con inteligencia artificial, pero no dejemos que eso nos haga perder de vista que el árbol no nos deje ver el bosque. Las personas siguen siendo nuestro objetivo. Entonces, cuando hablemos de relaciones de mutuo beneficio, pensemos que las plataformas, que las redes sociales pueden ayudarnos a acercarnos a las personas, pero no son las personas. Si nosotros no tenemos claro quiénes son, si no sabemos quién es nuestro cliente, difícilmente podamos satisfacerlo en el largo plazo. Entonces, no pensemos que la herramienta reemplaza a la persona, porque si no es como pensar que el telegrama, ese papel, reemplaza el contacto humano, o que un WhatsApp reemplaza un abrazo. Entonces, pensemos que tenemos que descubrir nuevas posiciones o lugares. Entonces, para mí la innovación es un proceso en el cual, si volvemos para atrás, lo primero que creamos es un valor social, donde ayudamos a alguien a desarrollarse mejor, a construir un futuro, y a partir de ese futuro, a nuestros clientes, nuestros potenciales clientes, que finalmente nosotros vamos a construir y vamos a generar rentabilidad para nuestras organizaciones. Entonces, punto de partida, empecemos a ver de nuevo nuestros clientes. Y cuando lo veamos, dejemos que nos influyan, porque entre ellos y nosotros vamos a poder generar este pensamiento no lineal que nos va a crear, nos va a permitir crear las oportunidades para seguir creando un futuro para nuestras organizaciones.